Hola, ¿qué tal? Espero que estés pasando una excelente jornada. Hoy tocaremos un tema, la humillación y sus consecuencias. Presta tu atención, ponte cómodo y escucha con atención. Si queremos realizar un cambio verdadero, un cambio de fondo, un cambio significativo en donde nos haga siempre ser mejores personas, debemos de tomar como premisa la autoobservación, ya que ésta nos lleva a una autoexploración de nosotros mismos para que podamos nosotros ver, sentir cuál es la verdad dentro de nosotros mismos. Al estudiarnos debemos de ser rigurosos con nosotros mismos, llegar al punto exacto y ver lo que ha sucedido con nosotros en alguno de estos temas que estamos tocando, para que sepamos acerca de nuestra propia y particular verdad y en realidad logremos un cambio verdadero. Para ello nos iremos como siempre a la raíz, al principio, cuando menos al principio que conocemos, dentro de lo que recordamos a este nivel de nuestras vidas. En este tema de la humillación, diremos que pueden existir muchas de ellas dentro de nosotros y que han modificado nuestra conducta durante el proceso que llevamos nosotros actualmente viviendo. Hablar de la humillación es un tema demasiado grande, pero vamos a tomar los puntos más específicos o lo más relevante en esta ocasión para que vayamos entendiendo realmente el concepto de lo que necesitamos saber. Veamos pues, nuestros padres cuando nosotros éramos pequeños, no dependiendo tanto de ellos solo, sino también de todas las personas que nos rodeaban cuando nosotros éramos pequeños, nuestros abuelos, amigos de nuestros padres, y todas las personas adultas que se encontraban alrededor de nosotros cuando nosotros éramos pequeños, siempre todas estas personas con una intención de agradarnos, con una intención de alguna manera manifestar su cariño, pues nos trataban bien, nos trataban con amor y empezaron a fomentar dentro de nosotros, sin que ellos lo supieran, uno de los agregados más difíciles de quitarse. Entiéndase como agregado todos aquellos yoes, todos aquellos pecados capitales que cargamos dentro de nosotros, que ya hacen dentro de nosotros, como la lujuria, la pereza, la ira, el orgullo, etcétera, etcétera. El agregado psicológico del orgullo y sus ingredientes que éste tiene, pues es uno de los más difíciles de estudiar. Se necesita ser muy riguroso, muy minucioso para poder entenderlo. Observemos pues para que podamos nosotros sacar una buena oportunidad en este comentario que hoy dirigimos como la humillación. Decía que todas las personas que nos rodeaban cuando nosotros éramos niños, siempre ellos con toda la intención, obviamente buena, nos trataron con cariño. Nos hablaban, por ejemplo, nuestros padres, nos decían que éramos personas maravillosas, que éramos todo en su vida, que éramos muy bellos, muy guapos, que quizás éramos los reyes o las reinas o los príncipes o las princesas. Siempre de alguna manera nos hablaron bonito. Eso sirvió para que la personalidad que nosotros estábamos formando pues se robusteciera. Sin querer ellos nos estaban haciendo un distintivo entre los demás, aunado a que siempre escuchamos algún comentario como que eres el más bello o eres la más bella, tú eres mejor que fulano o tú eres mejor que fulana, mira cómo se ve, tú te ves mejor, eres diferente a los demás. Y no solo fue en una ocasión, sino fue en muchas de las ocasiones, muy de forma a menuda, casi del diario, y en repetidísimas ocasiones durante todo el día. Todos los niños pequeños obviamente aprenden de todo lo que ven o escuchan. Son unas esponjas, son muy receptores. Están queriendo a entender el mundo que les rodea. No es que los afectos de cariño hacia los pequeños estén mal, no, sino por todo lo contrario. Los comparativos sí dejan mucho que desear. Comparar con otras personas
no es bueno. Pero eso lo tocaremos en otra ocasión. Ahora nos enfocaremos más acerca del tema que estábamos queriendo tratar. Estoy seguro que cada uno de nosotros lo ha mencionado muchas veces a nuestros hijos, a nuestra pareja o a cualquier otra persona, de diferentes ángulos y de diferentes formas. Sobre todo cuando nos vemos confrontados, cuando tenemos que dar una explicación de nuestros actos. Al fomentarnos que éramos los más buenos, los más bellos, los mejores, y recibir de estas personas en algún momento dado de nuestras vidas completamente lo adverso, lo que no esperábamos escuchar, produce un impacto 100% negativo. Y es ahí a donde empiezan los opuestos, los contrarios, el día y la noche, la luz o las tinieblas. Algunos escritores o algunos cronistas o personas que toman algunos temas siempre de alguna manera nos llevan en algún momento determinado a pensar que alguno de estos agregados psicológicos o yoes son positivos, como en el caso del orgullo. Algunas personas dicen: estoy muy orgulloso de mi hijo por esto o por el otro, o estoy muy orgulloso de mi padre, o estoy muy orgulloso de tal cosa, de tal logro que tengo, en fin. El estar orgulloso, el orgullo es un defecto. Entonces, si estás contento por tener un defecto, es porque no has observado de fondo que es un defecto. Y es que los defectos no siempre van a ser feos, también tienen bonita cara, algunos de ellos. Es necesario entender bien que el defecto es defecto, y por muy bello que parezca, este es un defecto. No podemos vivir justificando los actos de los demás, sus buenas intenciones de los demás, porque en realidad de fondo estaremos nosotros también escudándonos ante nuestros propios defectos. Es decir, es necesario saber que el yo se justifica. Lo hace de forma tan bien que nos deja muy convencidos. Y las personas dicen: es que esta es mi verdad. Y se quedan con ella como que si fuera una verdad total o una verdad radical. Si no quieres hacer un cambio verdadero, te quedarás en este punto. Pero si realmente quieres continuar, tendrás forzosamente que hacer un esfuerzo por comprender que en realidad el defecto no nos ayuda en nada, nos perjudica en todo y tenemos que estudiarlo para poder más adelante verlo, comprenderlo y desde luego eliminarlo, erradicarlo de nuestras vidas. Si a bien viene siendo cierto el hecho de que nuestros padres bien intencionados o nuestros amigos de nuestros padres o los parientes que teníamos nos llevaron hacia el tope de la escalera, hacia la parte más alta, no debemos nosotros, dentro de nosotros, crear un castillo demasiado alto hecho de naipes, porque el tiempo nos lo echará para abajo, y entre más alto esté este castillo o estas torres en las que nos encontrábamos en el castillo, que son muy altas, pues sentiremos un desplomo muy grande y la herida obviamente que será fatal. Cuando una persona se hiere y en ese momento toma esto como algo radical, algo que no va a cambiar, forma una cicatriz difícil de quitar en el futuro. Es lo que normalmente se hace, es la forma de actuar cuando no se tiene ningún estudio. Me refiero a los estudios como estos, que son esotéricos, que son de fondo, que son internos, que no son externos, que devienen de la conciencia, no de la mente. La consecuencia de las humillaciones es precisamente que hemos hecho un montón de cicatrices dentro de nosotros. Una humillación le preside un resentimiento. Este a su vez está 100% etiquetado y se ha depositado en la memoria. Tiene como una banderita, como una manita levantada en muchos de los eventos que vivimos a diario, como un localízame aquí. Estoy fácil de ser localizado. Las cicatrices son como los topes en la carretera. Puedes ir muy bien, te la puedes llevar muy bien, pero en cualquier momento aparecen y te arruinan tu día. Las humillaciones se parecen mucho al racismo, y es que el racismo también es una humillación. Aparentemente las personas se enfocan luego cuando se habla del racismo a las personas de color,
Pero en realidad, este es un tipo de racismo, desde luego. Pero se es racista en todo momento cuando humilla uno a una persona, no importando la casta, la religión, el origen o la cultura de cualquier individuo. La cosa es hacerlo sentir mal, verlo de una forma despectiva, sentir que uno es mejor que él o que ella. La humillación es algo demasiadamente desagradable para quien la recibe. Y desde luego que el resentimiento que ésta deja siempre va a ir buscando la forma de la venganza. Y no solo una vez, porque sabe que ya por diferentes ocasiones ha sido humillado o humillada. Y entonces buscará la venganza no una sola vez, sino una multiplicidad de veces. Se hará parte de su vida, de su costumbre, de su cultura. Va pues lo tiene ya dentro de su sangre. Y en una reacción, como decíamos, hey, aquí estoy como banderita o como un dedito levantado siempre. Y es así como las personas se vuelven como indeseables para algunas otras. Pero como quiera que sea, los defectos siempre están deseosos ellos de provocar una lesión. Pero a la falta de observación de parte de nosotros, estos son los que nos rigen, los que nos hacen pensar o sentir acerca de que nosotros somos, mientras ellos son los que están actuando. Como estamos en busca de la verdad, les diré que realmente de fondo no estamos siendo verdaderos, estamos nosotros nada más como víctimas de ellos, actuando de instante en instante y de momento en momento como ellos quieren. Por eso es necesario que tengas como corolario o como premisa que la autoobservación siempre es la clave. En esa circunstancia, ¿cómo podría uno quitarse de en sí estos agregados psicológicos? Bueno, daremos técnicas más adelante cómo hacerlo. Pero como por ahora nada más estamos enfocados a este pequeño comentario acerca de lo que es la humillación, yo te invito a que sigas estos audios para que puedas obtener de fondo realmente lo que necesitas. Todos necesitamos un cambio verdadero. Un cambio radical, algo de verdad. Recordemos esto, el maestro de maestros dijo, buscad la verdad y la verdad os hará libres. Pero debemos de buscar la verdad o empezar a buscar la verdad dentro de nosotros. No es algo que esté fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Siempre hemos tenido dentro de nuestros conocimientos el buscar fuera. Es por eso que de forma normal nosotros actuamos buscando fuera lo que tenemos dentro. Si observamos este comentario que estamos mencionando acerca de la humillación, sabremos pues que hemos sido humillados desde pequeña edad, que no somos ajenos a ese sentimiento. Y es que en realidad nosotros comprendemos que las personas que nos quieren, que las personas que nos manifiestan cariño, o que nos deben de querer porque son parte de nosotros como nuestros padres o nuestros hermanos, que ellos no deberían de cambiar su sentir hacia nosotros, que no nos deberían de tratar mal, que no nos debería de tratar mal, por ejemplo, la persona que nos ha dicho que nos ama, que decidió vivir con nosotros como nuestra pareja, por ejemplo. ¿Cómo podríamos nosotros exigir algo acerca de eso si nosotros no actuamos de la misma manera? Es decir, que también nosotros somos personas hirientes, que herimos, que lo hacemos de forma automática. Vean, el agregado psicológico a veces no solamente gobierna nuestra mente, gobierna todos nuestros 5 sentidos. Y cuando éste se mete, por ejemplo, al centro instintivo que nosotros tenemos, nosotros al reaccionar en ese momento ante cualquier agresión, ante cualquier insulto o cualquier forma que nos hace sentir mal, nosotros contestamos de forma agresiva, de forma automática, hiriendo en lo más profundo, en lo que realmente hiere. Pues recordemos que cuando nosotros hemos sido humillados, generamos un resentimiento y este resentimiento está buscando venganza y cuando le damos la oportunidad es obvio que se va a vengar.
Y como siempre nosotros recibimos las impresiones y estas a su vez las traducimos y las llevamos como que si fueran la verdad, como que si fueran lo real, entonces nos sentimos heridos. No nos dejamos ni siquiera un momento para poder nosotros ver si eso es lo real o si eso es lo verdadero, si lo que nos dijeron o nos expresaron es cierto o es falso. Lo tomamos como una realidad. ¿Qué sucedería si alguna persona que estuviera en ese momento manifestándose hablara un idioma diferente a nosotros? Un idioma que nosotros no conociésemos. Necesitaríamos forzosamente irnos a la investigación de un traductor, y cuando tuviésemos esa traducción, entonces ya habríamos hecho una breve pausa. Es decir, no omitimos juicios si no conocemos el idioma, el lenguaje. Deberíamos de no omitir juicios, deberíamos más bien de desglosar, de desmenuzar, de entender el evento y poderlo digerir de acuerdo a la verdad, a la verdadera verdad. Eso sería realmente la autoobservación en ese ángulo. Pero para ello necesitaríamos hacer una pausa. Necesitaríamos no ser reaccionarios, pero el yo es reaccionario. Es instintivo, dijimos, en ese momento. No podemos quitar el instinto de nosotros, desde luego que no. Pero sí podemos tener como premisa el no ser reaccionarios, el sujetar a nuestros yoes, el no permitirles tener el control de nuestras vidas, el no darles a ellos la oportunidad de ser ellos los que califiquen, los que interpreten el evento. Eso es, vamos a entender un poquito más de fondo este concepto. Recordemos que el maestro de maestros también nos dice una de sus máximas: si te pegan en una mejilla, tú pon la otra. La otra mejilla es justo la autoobservación psicológica, el analizar, el desglosar, usando el bisturí psicológico que se tiene para poder entender parte por parte. Si se procede de esa manera, si nos autoestudiamos, si nos autoexploramos, nos daremos cuenta que nosotros hemos llegado a ese punto del sentimiento adverso que estamos sintiendo porque nuestros yoes se han identificado con los yoes de la otra persona. En esa circunstancia, ¿cómo podría uno quitarse de en sí estos agregados psicológicos? Bueno, daremos técnicas más adelante cómo hacerlo. Pero como por ahora nada más estamos enfocados a este pequeño comentario acerca de lo que es la humillación, yo te invito a que sigas estos audios para que puedas obtener de fondo realmente lo que necesitas. Todos necesitamos un cambio verdadero, un cambio radical, algo de verdad. Recordemos esto, el maestro de maestros dijo: buscad la verdad y la verdad os hará libres. Pero debemos de buscar la verdad o empezar a buscar la verdad dentro de nosotros. No es algo que esté fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Siempre hemos tenido dentro de nuestros conocimientos el buscar fuera. Es por eso que de forma normal nosotros actuamos buscando fuera lo que tenemos dentro. Si observamos este comentario que estamos mencionando acerca de la humillación, sabremos pues que hemos sido humillados desde pequeña edad, que no somos ajenos a ese sentimiento. Y es que en realidad nosotros comprendemos que las personas que nos quieren, que las personas que nos manifiestan cariño o que nos deben de querer porque son parte de nosotros, como nuestros padres o nuestros hermanos, que ellos no deberían de cambiar su sentir hacia nosotros, que no nos deberían de tratar mal, que no nos debería de tratar mal, por ejemplo, la persona que nos ha dicho que nos ama, que decidió vivir con nosotros, como nuestra pareja, por ejemplo. ¿Cómo podríamos nosotros exigir algo acerca de eso si nosotros no actuamos de la misma manera? Es decir, que también nosotros somos personas hirientes,
que herimos, que lo hacemos de forma automática. Vean, el agregado psicológico a veces no solamente gobierna nuestra mente, gobierna todos nuestros 5 sentidos. Y cuando éste se mete, por ejemplo, al centro instintivo que nosotros tenemos, nosotros al reaccionar en ese momento ante cualquier agresión, ante cualquier insulto o cualquier forma que nos hace sentir mal, nosotros contestamos de forma agresiva, de forma automática, hiriendo en lo más profundo, en lo que realmente hiere. Pues recordemos que cuando nosotros hemos sido humillados, generamos un resentimiento, y este resentimiento está buscando venganza, y cuando le damos la oportunidad es obvio que se va a vengar. Y como siempre, nosotros recibimos las impresiones y estas a su vez las traducimos y las llevamos como que si fueran la verdad, como que si fueran lo real, entonces nos sentimos heridos. No nos dejamos ni siquiera un momento para poder nosotros ver si eso es lo real o si eso es lo verdadero, si lo que nos dijeron o nos expresaron es cierto o es falso. Lo tomamos como una realidad. ¿Qué sucedería si alguna persona que estuviera en ese momento manifestándose hablara un idioma diferente a nosotros? Un idioma que nosotros no conociésemos. Necesitaríamos forzosamente irnos a la investigación de un traductor, y cuando tuviésemos esa traducción, entonces ya habríamos hecho una breve pausa. Es decir, no omitimos juicios si no conocemos el idioma, el lenguaje. Deberíamos de no omitir juicios, deberíamos más bien de desglosar, de desmenuzar, de entender el evento y poderlo digerir de acuerdo a la verdad, a la verdadera verdad. Eso sería realmente la autoobservación en ese ángulo. Pero para ello necesitaríamos hacer una pausa. Necesitaríamos no ser reaccionarios, pero el yo es reaccionario. Es instintivo, dijimos, en ese momento. No podemos quitar el instinto de nosotros, desde luego que no. Pero sí podemos tener como premisa el no ser reaccionarios, el sujetar a nuestros yoes, el no permitirles tener el control de nuestras vidas, el no darles a ellos la oportunidad de ser ellos los que califiquen, los que interpreten el evento. Eso es, vamos a entender un poquito más de fondo este concepto. Recordemos que el maestro de maestros también nos dice una de sus máximas: si te pegan en una mejilla, tú pon la otra. La otra mejilla es justo la autoobservación psicológica, el analizar, el desglosar, usando el bisturí psicológico que se tiene para poder entender parte por parte. Si se procede de esa manera, si nos autoestudiamos, si nos autoexploramos, nos daremos cuenta que nosotros hemos llegado a ese punto del sentimiento adverso que estamos sintiendo porque nuestros yoes se han identificado con los yoes de la otra persona. Observemos bien entonces pues que tenemos un banco de datos dentro de nosotros mismos. Este banco de datos que tenemos se corresponde a la memoria, una memoria que realmente está franqueada, es decir, una memoria que no debiese de ser para nosotros la verdad, una memoria a la cual vamos a estudiar minuciosamente para que lleguemos a un resultado en donde podamos entender nosotros los diferentes eventos que han formado o que han conformado nuestra personalidad en un momento dado cuando nosotros hemos sido humillados. Pues esa memoria se ha creado de resentimientos. Son las heridas de los yoes que han provocado resentimiento en nosotros mismos, y estas a su vez se albergaron en la memoria. Y como decíamos, estas se encuentran como una banderita, como una manita levantada en el momento de la agresión. Somos personas
vulnerables en ese instante. Al tomar como premisa la máxima u otra de las máximas de nuestro venerable maestro, en donde nos dice que todo aquel que aprende a sufrir, deja de sufrir, aprendamos nosotros de nuestros anteriores sufrimientos y, como estábamos diciendo, vayamos a la raíz de los hechos. Si a bien hemos tenido durante el pasado muchos eventos y estos han formado nuestra personalidad y son los que han etiquetado a las diferentes personas que nosotros conocemos, no importa si estas personas aún influyen en este momento de nuestra vida o no. Con ello quiero referirme a que si todavía se siguen dando eventos de humillación o ya no se han dado eventos de humillación, es decir, que las personas pueden estar con nosotros o ya no estar con nosotros, pero sin embargo, recordemos que en la memoria esto sigue vivo, sigue latente, porque son datos que están allí, son banderitas, son manitas que están esperando la oportunidad de venganza. Los viejos dicen, la mula no era arisca, los palos lo hicieron. Por naturaleza el ser humano tiene átomos que son crísticos, es decir, que no es 100% malo, ni 100% bueno, pero va moldeando esos conceptos, esos agregados psicológicos van moldeando a la persona en virtud de que tienen el manejo del cuerpo, y entonces estos a su vez moldean la personalidad. Una persona que ha sido muy herida muchas veces tiene un concepto de la vida, un concepto de la diferente forma de cómo actúan las personas hacia sí, es decir, hacia él. Una persona muy lastimada, una persona que la han herido de diferentes formas en diferentes ocasiones, esta persona es obvio que es diferente a alguien que ha sido, digamos, como más cuidada, menos lastimada, menos herida. Todos hemos herido y todos nos han herido a la vez. Así es que no somos ajenos a estos sentimientos que los yoes nos han provocado. Y en esta ocasión que estamos hablando acerca de este tema de la humillación, es necesario, como decíamos en un principio, llegar a nuestra verdad, a esa verdad que nos va a permitir ser libres, es decir, quitar las cadenas, los grilletes que nos han atado a esos sentimientos que nos forma justamente el resentimiento o el yo, que se engancha en ese momento para llevarnos al sentimiento de herirnos por las diferentes humillaciones que vamos recibiendo. Vean bien, si recibimos una humillación, de inmediato este lo califica, es decir, lo traduce, lo etiqueta, y de forma simultánea te crea un pensamiento, un sentimiento, una emoción. En ese momento de crear, vean que lo que está allí creando es justo la imaginación. Tenemos una imaginación creadora que puede ser benéfica o puede ser perjudicial. Esa imaginación, como es víctima y como a la vez quiere lastimar por la reacción que está sucediendo, ya se ve en el futuro evento en donde se vengará. Aquí hay un gasto de energía superior al gasto normal. Este gasto de energía se está transformando en una toxina, en un veneno dentro del cuerpo de nosotros. Te está quitando vida. Inclusive la humillación que te hicieron podría estarte llegando el pensamiento de que te quites la vida o que sería mejor no vivir. He aquí la importancia del estudio, porque todo tiene una secuencia. Debemos de estudiarnos para beneficio de nosotros mismos. Debemos de autoexplorarnos. Si no lo hacemos cada que venga un evento a nuestras vidas, seguiremos actuando con la misma personalidad, es decir, metiéndolo hacia el mismo molde. Alguien que dice, soy así,
así soy y no voy a cambiar o nunca cambiaré, y toma eso como su particular verdad, pues entonces está actuando de forma negativa para él mismo, para sí mismo. Se está matando, no es eso lo que quiere, pero es eso lo que está haciendo. Está minando su energía. Ese potencial que tiene lo está restando de los valores vitales que tiene. Se está haciendo un daño y desde luego que se está convirtiendo en una persona que cada momento que puede va a herir a otras. Si tienes en tu alcancía pesos mexicanos, gastas pesos mexicanos, pero si en tu alcancía tienes monedas como dólares, entonces gastas dólares, o euros, entonces gastas euros. Es decir, que si en tu alcancía solo tienes dolor, solo tienes resentimiento, o esto es lo que tienes en el momento para poder gastar, eso es lo que vas a gastar. Es decir, que a las personas que tienes a tu alrededor les estás provocando también el evento, dolores, y a la vez estás generando allí algo diferente, algo que no has observado todavía. Estás creando nuevos eventos y todos estos eventos son dañinos, devienen de lo mal que está dentro de la formación que ya tienes. Lo estás exteriorizando y al dañar a los demás estás generando un karma, es decir, una acción que tendrá una consecuencia futura. Es una ley que tendrá una reacción. Recuerda que en el libro sagrado dice diente por diente, ojo por ojo. Esto es una ley. Las leyes se cumplen. Tienes que aprender acerca de las leyes y cómo manejarlas. Todo tiene un precio. Debes de pagar el precio para poder entonces modificar las cosas. Entiéndase bien esto porque aquí hay un secreto muy grande. Observemos cuidadosamente lo que estamos hablando, porque dijimos, si tengo cómo pagar, entonces puedo modificar, es decir, puedo transformar el resultado. Al igual que en el plano físico, lo que tú deseas, si tienes cómo comprarlo y puedes obtenerlo. La clave entonces es cómo yo puedo modificar un evento que ya sucedió, cómo puedo modificar la respuesta de ese evento que ya sucedió. Necesito tener entonces ciertos valores para que entonces modifique ese evento. Sí, todo tiene un precio y lo que voy a poder modificar no es el evento. Lo que voy a modificar es la respuesta que ese evento me da. Lo que puedo modificar es lo que está dentro de ese banco de datos, es decir, el acceso a la memoria. Si tengo las monedas precisas, puedo eliminar ese evento. Eliminarlo no es modificarlo. Eliminarlo no es maquillarlo. Eliminarlo es convertirlo a polvadera cósmica, que no exista más. Erradicarlo dentro de sí mismo. Para ello, debemos de crear una memoria nueva, una memoria de trabajo, una memoria limpia completamente. Nueva, pues, lo que es el concepto nuevo, en donde los datos entrarán de forma purificada. Estamos hablando que habrán dos memorias, por así decirlo. Una memoria que fue del pasado y una memoria que es nueva. Una memoria que es mecánica y una memoria que es de trabajo. Si accedemos a la memoria mecánica, solo es para que la estudiemos. Pero si seguimos accesando a esa memoria mecánica y de ahí sacamos respuestas, estas van a ser falsas. Estas no son la verdad de tu vida, porque estas son el falso sentimiento del yo que te ha depositado, que tú has querido que sea la verdad de tu vida. Mas si trabajas, entonces tendrás una verdad diferente, habrás transformado el evento. Estarás entonces enfocado a una transformación
Un trabajo de esta naturaleza, recordemos que requiere de ciertos valores, de ciertos esfuerzos. Es decir, vamos a pagar por ese trabajo. Vamos a trabajar y vamos a pagar por esa transformación. Es decir, que un montón de asociaciones de pensamientos de muerte pasan por la cabeza de la persona. La emoción y el sentimiento que tiene esa emoción en ese momento también tienen ellos una aportación de datos, de pensamiento, de emoción, de sentimientos que se están almacenando en ese momento, en ese instante, de esa imaginación que se está almacenando. Y dice, esta persona me está deseando que yo mismo me muera. Es decir, que llegó al punto en el que deseo yo mismo morir, porque esta lastimada o esta herida que me está haciendo por la humillación me está llevando al punto de no desear vivir. Ya es mucho, ya es lo máximo. Y esto es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, toma en ese momento determinaciones grandes o graves, como por ejemplo, quitarse la vida o quitarle la vida al agresor. Le quite o no la vida al agresor o se quite o no la vida a él que se está considerando víctima en ese momento o a ella, dependiendo del género, como hemos dicho. En realidad lo haga físicamente o no, veamos que si observamos minuciosamente, se está procediendo de la misma manera al hacerlo solo en pensamiento, solo en emoción, solo en sentimiento. Es decir, está provocando una muerte ya en ambos sentidos, hacia su agresor y hacia su propia persona. Es una muerte a medias, por así decirlo. No lo ha llevado al anfiteatro real, sino que lo tiene en el anfiteatro interno. Pero para él ya es una parte de la verdad. Toma esto como una calificación de la verdad, es decir, que todos estos eventos que han sido durante nuestra vida escenario de momentos, de lastres que se tienen, de puntos, de heridas en el pasado, son la verdad que se conocen. Es decir, es la verdad de nuestra vida. Es una falsa verdad de nuestra vida, porque hemos permitido que el sentimiento, que ese falso sentimiento que produjo el yo, lo tomemos como una verdad. Veamos pues que somos dentro de nosotros completamente falsos, porque hemos llenado nuestra memoria de falsos sentimientos, de falsas emociones, de pensamientos negativos, y hemos permitido que estos se alojen en la memoria y que sean nuestra verdad, que estén supliendo lo que es nuestra verdad. Los yoes son defectos, es decir, estamos formados de defectos. Si creáramos, por ejemplo, un vehículo de puro reciclaje, este estaría precisamente similar a lo que estamos diciendo. Estaría lleno de defectos, a lo mejor muy maquillado, pero al final de cuentas hechos con material de desecho, ya usado, ya reciclado. Estamos tomando en cuenta que el reciclado que se está usando no es de buena calidad, es negativo, es de muy mala calidad. Si reciclas algo y lo vuelves a crear, pero si esto es de mala calidad, es obvio que va a ser de mala calidad, como tan de mala calidad es la personalidad de la persona en ese momento de la humillación. No hay nada bueno pues en la persona en ese momento, en ese capítulo de su vida, que puede ser muy fundamental. ¿Por qué muy fundamental?
porque este es un molde. Digamos, como por ejemplo, si alguien está haciendo un pastel o una gelatina y lo vierte a un molde no deseado, ¿verdad? La gelatina podría ser, digamos, bonita o fea de acuerdo a la psicología que se tenga, pero en realidad el molde de esa gelatina deja mucho que desear porque está moldeado justamente hacia el mal. Entonces, por respuesta va a ser mal. Y si el mal es nuestra verdad, entonces, pues francamente ahí tenemos la respuesta. El daño de nuestra vida se generó en un mal molde. ¿Qué puedo hacer ante esa situación? Porque ya está el molde creado, porque los eventos ya fueron del pasado y moldearon entonces la personalidad que ya tengo entonces. Entonces, ¿qué hago? Podría ser la respuesta.